Supercrack Estrella presenta. Por se están apareciendo los drones. En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Mahatma Gandhi. Esta frase la aplico yo, al mayor tirano que se encuentra en nosotros mismos y es el que nos impone las mayores penas, leyes, situaciones, errores y dificultades, el ego. El despertar de la conciencia es por tanto, indispensable para penetrar en las dimensiones superiores y adquirir la dignidad que nos corresponde, no solo como hombres, sino principalmente como hijos de Dios. Todos entendemos el término dimensiones, aunque en ocasiones nos es difícil explicarlas, principalmente si nos referimos a dimensiones espirituales. En cuanto a las físicas o de lo que llamamos nuestro universo, los científicos del mundo tras años de analizar han concluido que matemáticamente existen 4 dimensiones, 3 de las cuales son de carácter dimensional específicamente y la cuarta es de carácter temporal, es decir, fijada por el tiempo. La primera dimensión. Pueden medirse en metros lineales. La segunda. Pueden medirse en metros cuadrados, es decir, de superficie. La tercera dimensión. Está formada por aquellos objetos tridimensionales, que posee largo, ancho y alto. La cuarta. Corresponde al tiempo. Pero en el ámbito espiritual, cada vez con más frecuencia se nos habla de un cambio dimensional o de pasar de la 3D, a la 4D y a la 5D. La tercera dimensión, se basa en el concepto dual, fragmentado, lineal e ilusorio. Suponemos por lo que observamos que nos encontramos fluctuando entre la tercera y cuarta dimensión porque estamos experimentando modificaciones en el tiempo, además existe una tendencia a la integración, estamos percibiendo otras posibilidades, estamos cambiando los paradigmas, pero sobre todo estamos abriendo nuestra conciencia y acercándonos a la quinta dimensión. Este cambio ha sido profetizado por diversas culturas y expresado por nuestros ancestros, que señalaban la llegada de una época dorada, en la cual la humanidad desarrollaría una mayor conciencia que daría como resultado un mundo de armonía, en donde el amor sería la clave, prácticamente regresaríamos al paraíso que perdimos, aunque en realidad lo olvidamos. Este cambio dimensional, ya se manifiesta en nuestra vida y a diario. Si observamos hay cambios planetarios, como puede ser la resonancia Schumann, que es una frecuencia electromagnética, que nos conecta a todos los seres humanos, donde la Tierra se comporta como un enorme circuito eléctrico. Durante siglos la Tierra giraba sobre su eje a 7-8 hercios, frecuencia de vibración, pero ahora nuestro planeta está girando sobre su eje más rápidamente, eso sería a 12 hercios en tan solo 6 años, se alteró la carga electromagnética de la Tierra. Esos 12 hercios estarían abriendo portales dimensionales por donde están entrando esos misteriosos drones. Nuestro cerebro es un órgano asombroso y enigmático que sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Una de las formas en que los neurocientíficos han intentado descifrar el funcionamiento interno de este órgano es a través del estudio de las ondas cerebrales. Estas señales eléctricas que fluyen a través de nuestro cerebro revelan una fascinante ventana hacia la actividad mental y emocional. Las ondas cerebrales son patrones de actividad eléctrica que se generan en el cerebro y se pueden detectar mediante electroencefalografía, EEG, u otros dispositivos de monitoreo cerebral como el mapeo cerebral o KEEG. Estas señales eléctricas son producidas por la actividad de las células cerebrales, llamadas neuronas, que se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos. Las ondas cerebrales se dividen en varias categorías según su frecuencia y función. Las ondas cerebrales alfa se consideran otra frecuencia lenta y representan un estado de conciencia mental relajada o reflexión sin procesamiento. Los estados de ondas cerebrales alfa se asocian típicamente con la contemplación, la visualización, la resolución de problemas y el acceso a niveles más profundos de creatividad. Sin embargo, si está presente durante las tareas cognitivas, indica áreas del cerebro que están inactivas o que no procesan cuando deberían hacerlo. Esto se ilustra con el cambio de amplitud alfa en los lóbulos occipital y parietal durante las tareas con los ojos cerrados frente a las tareas con los ojos abiertos. Cuando los ojos están cerrados, la amplitud alfa es mayor porque las áreas de asociación visual en la parte posterior del cerebro están inactivas debido a la falta de información visual. Tan pronto como se abren los ojos, la amplitud alfa cae entre un 30% y un 50% porque todas las áreas de asociación visual se activan. Este fenómeno se llama bloqueo alfa. Es típico ver frecuencias alfa altas durante las tareas cognitivas en los lóbulos frontales de los adictos a sustancias porque, aunque intentan realizar tareas de control ejecutivo, las neuronas asociadas están inactivas y no pueden acelerar para realizarlas.
El estado de ondas cerebrales alfa corresponde a frecuencias que oscilan entre 8 hercios y 12 hercios en la mayoría de los sujetos normales. Prueba de que la dimensión del tiempo está cambiando las hay, nos encontramos fluctuando entre la tercera y cuarta dimensión porque estamos experimentando modificaciones en el tiempo. En el año 2011 en Sicilia los que han llegado más puntuales que nunca al trabajo o a la escuela. Misteriosamente, miles de relojes digitales se adelantan solos unos 15 minutos diariamente y no se sabe por qué. Desde el reloj del celular, el de la computadora o el del microondas hasta los relojes de los edificios públicos y las plazas se han vuelto locos. Los relojeros de Catania y otras localidades tienen más visitas que nunca, pero no encuentran la solución. La superpuntualidad es un efecto menor, pero se han producido otras consecuencias ya que este raro e inexplicable fenómeno afecta, por ejemplo, a los sistemas electrónicos de las cajas fuertes de los bancos. El boca a boca y las redes sociales pusieron de manifiesto que no era un problema aislado. Sicilia ha estado asociado a los demonios por muchas razones, a los demonios y a dimensiones del mal. Investigación en el Valle de los Demonios. Antiguos testimonios y misterios del noreste de Sicilia asomada al mar Tirrano se encuentra Caneto di Caronia, una fracción de la provincia de Messina. Desde hace más de una década, las combustiones espontáneas que asolan el lugar parecen tender un nuevo velo a los misterios seculares presentes en la isla de Sicilia. A solo 54 kilómetros del término, frente a la misma costa, en Cefalú, Aleister Crowley fundó en 1920 la siniestra abadía de Telema, un edificio actualmente en ruinas que la celebración de cultos satánicos convirtió en maldito. A estas alturas parece inevitable preguntarse si aquel mago que no daba puntadas sin hilo, eligió el emplazamiento al azar o si conocía que estaba frente a un vórtice energético imprevisible. En cualquier caso la anomalía parece temporal, aunque en estos últimos 6 años yo diría que el fenómeno se ha hecho global. Fuegos incomprensibles. En el invierno de 2003 y 2004, los televisores, ordenadores, etc., comienzan a arder en Caneto di Caronia. La frecuencia de estos sucesos alarma a sus escasos habitantes. Finalmente, ante esta situación que pone en serio peligro sus vidas, se decide evacuar a la población y la compañía eléctrica en él, ante la posibilidad de que haya una anomalía electromagnética producida por el tendido de la vía férrea, procede a cortar el suministro eléctrico en el área afectada. Pero los incendios se suceden, afectan a los aparatos ya sin suministro y comienzan a arder sofás, colchones y otros objetos con estructura metálica. Sin que nadie pueda explicar este fenómeno, el anciano exorcista de la diócesis de Roma, Gabriel Amor, se inclina a pensar que algún vecino ha hecho magia blanca, negra, o algún ritual satánico que abre las puertas al diablo y decide hacer un exorcismo en la población. Pero la situación no mejora. También en estos momentos se crea un grupo interinstitucional para investigar, al mando de Francesco Mantegna Venerando, miembro de ISPRA, Instituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero de Ambiente, y director de MARIS, Monitoraggio Ambientale e Ricerca Innovativa Estratégica. Venerando estudia y coordina las labores científicas desde 2003 hasta 2008, tiempo durante el cual, por causas poco claras o desencuentros entre la autoridad gubernamental y regional, es apartado de su cargo. Después de una pausa de años, en que el capítulo parece cerrado definitivamente sin respuestas, en julio de 2014 los fuegos regresan y se recrudecen, pero él ya no forma parte del nuevo grupo de investigación. El general Fabio Mini afirmó que estaban ante un arma de energía directa. El científico Clar Bruno Verruccio, físico de la Galileo Aviónica y teniente coronel de la Marina Militar, precisó que la fuente de energía que provocaba el fenómeno se hallaba en el mar, que curiosamente es el lugar de donde están saliendo estos misteriosos drones. Y era de origen artificial y direccionada. Pero para irradiar esa cantidad de energía se necesitaban gigavatios de potencia, no kilovatios, es decir, una tecnología muy avanzada que no parecía terrestre. Reconocía que había detrás un proyecto inteligente, porque quien operaba sobre el sistema no tenía interés en dañar a la población. ¿Alguien estaba experimentando con armas de nueva generación? ¿Es posible modificar la densidad de la corteza terrestre para provocar terremotos y maremotos? A primera vista parece una barbaridad, pero esta preocupación gravita desde hace años en una región de intensa actividad sísmica. Los más suspicaces recuerdan que cuando el 28 de diciembre de 1908 un terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter y un tsunami destruyeron Messina y Reggio Calabria, una flota rusa y otra británica se hallaban próximas al estrecho de Messina.
Existe la teoría de que el maremoto no tuvo que ver con la fricción de las capas terrestres, sino con un desplazamiento de las placas submarinas que comenzaron a deslizarse bastante lejos del epicentro. La monitorización demostró que en el área comprendida entre el arco insular de las islas Eolia y el interior de Caneto di Caronia se registraban emisiones de impulsos electromagnéticos de gran potencia. Se estima que esta fuente artificial era capaz de pasar de una frecuencia de 300 MHz a 3 GHz en pocos nanosegundos, lo que resulta imposible de no recibir entre 12 y 15 gigavatios de potencia. Para generar esa cantidad de energía serían necesarias 15 centrales nucleares. Que sepamos, hoy no se conoce tecnología capaz de conseguirlo. Luces en el fondo del mar, cualquiera que fuese la fuente de energía, no cabe duda de que se hallaba en el mar, frente al litoral de Caneto di Caronia. Durante el primer episodio algunos pescadores aseguraron haber visto intensas luces en el fondo marino que iluminaban la superficie del agua. Son muchos los testimonios que hablan de objetos no identificados que sobrevolaron los cielos esos días y de globos luminosos, que se movían en parte de manera errática, en parte inteligente. Baste decir que existe una evidencia oficial. La foto de una aeronave que volaba a unos cientos de metros de la cola de un helicóptero perteneciente al grupo interinstitucional, que estaba realizando en esos momentos un estudio del campo geomagnético de la zona. Por causas inexplicables se produjo una interrupción en la conductibilidad eléctrica del aparato, 3 de sus 4 aspas sufrieron daños en su revestimiento estructural, y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Helicóptero italiano abatido por un ovni. Un helicóptero de la Armada italiana tuvo que aterrizar de emergencia tras recibir el impacto de un rayo electromagnético procedente de un ovni. Los extraterrestres fueron los culpables de la misteriosa ola de incendios que asoló al pueblo siciliano de Caneto di Caronia a principios de la década de los 2000. Poca broma. Reza en un informe provisional que filtró el Departamento de Protección Civil de Italia y que fue elaborado con la participación de un científico de la NASA y ordenado por el gobierno italiano. Tras 2 años de investigación y más 1,2 millones de euros gastados, la conclusión más probable de los incendios fueron los extraterrestres. Sí, como lo lees. Ellos, los de arriba, fueron los responsables de que se quemaran inexplicablemente refrigeradores, televisores y teléfonos móviles entre 2003 y 2004 en esta aldea siciliana. Caneto di Caronia es una población costera, bañada por el mar Tirreno, de poco más de 180 habitantes. Depende de la región metropolitana de Messina y es conocida en el mundo entero, no por la belleza de su entorno, ni por la hospitalidad de sus gentes, ni siquiera por su rica gastronomía, sino por una serie de misteriosos fuegos que motivaron, incluso, la intervención del Vaticano cuando el padre exorcista Gabriele Amor declaró: "He visto cosas como esta antes". Los demonios ocupan una casa y aparecen en aparatos eléctricos. No olvidemos que Satanás y sus seguidores tienen inmensos poderes. Y es que, hasta la aparición del informe preliminar de Protección Civil, todo el mundo atribuía los fenómenos a causas sobrenaturales o paranormales, como ya informó nuestra compañera Montserrat Rico Góngora a través de esta web. En ese informe, Francesco Mantegna descartaba que se tratara de incendios provocados, o accidentales, por culpa de alguna sobrecarga o defecto de cable eléctrico. Ni siquiera por electricidad estática. Concluían que los fuegos eran causados por emisiones electromagnéticas de alta potencia que llegaron a calcular debería oscilar entre los 12 y los 15 gigavatios. Y mencionaba, y esto es significativo, el aterrizaje de un ovni cerca de la localidad que había dejado, sobre el terreno, quemaduras que no podían ser atribuidas a causas naturales. Mantegna, que a la sazón era el jefe de Protección Civil de Sicilia, señaló que si bien no afirmaban que pequeños hombres verdes de Marte causaran los incendios, estaban considerando la posibilidad de que fuerzas antinaturales produjeran una gran cantidad de energía electromagnética, lo que equivale a culpar a los ovnis de los fuegos. Otra posibilidad que barajaba, consistía en que se estuvieran probando armas de alto secreto por parte de un poder desconocido. Lo cierto es que, en el mes de abril de 2004, el ejército italiano investigó varios informes de pescadores en la zona que avistaron objetos luminosos que entraban y salían del mar por la noche. Estos objetos transmedia fueron detectados por los radares de la Armada y decidieron enviar un helicóptero para investigar. Ahora, el que fuera director de la ATIP, Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, ha recuperado imágenes de aquel helicóptero que, según el teniente coronel de las Fuerzas Especiales de la Armada Italiana, Claro Bruno Verruccio, fue atacado y abatido por aquel UAP. Lo contó en el episodio 6 de la primera temporada de la serie Unidentified.
Inside America's UFO Investigation, cuando Lou Elizondo y Tom DeLonge visitaron Roma y se entrevistaron con Pedruccio. A continuación un fragmento de la confesión del militar italiano. El ovni, confiesa, se acercó al helicóptero y disparó un rayo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia. La nave apareció unos cientos de metros detrás de la cola del helicóptero y disparó un rayo electromagnético que destruyó sus aspas. La señal era absolutamente direccional, asegura. Además, lograron saber que el rayo operaba en una determinada banda de frecuencias. Dijo más. Según este teniente coronel, cuando usan sus armas de energía, deben salir del modo sigiloso. Podríamos verlos en una cierta banda de frecuencias electromagnéticas. Podrías usar la misma frecuencia para proporcionar una baliza de radio para llamarlos, para atraerlos. Para demostrarles que hemos entendido su tecnología, concluye. Desde esa perspectiva sí tiene sentido el informe de Protección Civil al atribuir la fuente de los incendios espontáneos a una frecuencia electromagnética emitida desde el mar, a unos 80 kilómetros de la costa y a gran profundidad. Comprender los cambios de la humanidad en este ciclo de transición implica abrir el ángulo de mira, apreciar los diferentes puntos de vista, evitar el juicio antes de la decisión, estudiar, analizar, comprender, abrirse a los nuevos paradigmas para el crecimiento humano y la nueva era del mencionado nuevo tiempo que ha dado inicio. En la comunicación holística, espiritual, entre los llamados trabajadores de la luz, existe una interesante y actual charla sobre el tránsito inminente de la tercera a la quinta dimensión, una especie de salto cuántico del proceso evolutivo de la conciencia de la humanidad. En la siguiente entrevista en línea, 3 expertas hablan de este apasionante momento que para muchos está ocurriendo justamente ahora. Comprendemos las dimensiones como estados mentales y convencionales. Ubicamos la primera dimensión en la distancia, de un punto a otro, como una línea, la longitud. La segunda, podemos verla como la altura, todo lo que tiene altitud. La tercera, nos remite a la profundidad, al volumen, incluso se le conoce como 3D por sus abreviaciones en inglés Third Dimension. La cuarta, según Stephen Hawking, es el tiempo, incomprensible, indefinible, enigmático, y la quinta, se podría entender ahora, como un estado de la conciencia para entrenar el ser energético. Es decir, mediante ciertas prácticas que van más allá de la tercera y la cuarta dimensión, es posible activar en cada ser humano el profundo recuerdo del amor incondicional. Al parecer, el campo electromagnético de cada ser vivo en el planeta Tierra tiene una vibración, frecuencia, ritmo, que es posible medir en hertz. La energía obedece a leyes de la física. Mediante ciertas herramientas es posible acceder a información personal interna para sanar cualquier tipo de malestar, para llevar al cuerpo y a la mente a estados de absoluta paz, tranquilidad, relajación, salud, plenitud y amor incondicional. Cuando se practica el amor hay un nivel de energía en la persona, podrían ser más de 400 hercios, según la ley de resonancia Schumann. Entonces se puede considerar una diferente dimensión, como un estado del ser, de la existencia. Ahí donde requiere sobriedad, gratitud, alta conciencia, infinita relajación, disciplina, constancia, renuncia, servicio, entrega, amor a la vida y la creación. Es decir, cuando logras darte cuenta, ser consciente, saber, conocer, entender y, sobre todo, amar incondicionalmente a todo y a todos, entonces has alcanzado esta quinta dimensión. De lo contrario, también se puede permanecer en la tercera dimensión que, por su densidad, puede presentar una sensación espacio-temporal de confusión, miedo y enfermedad. Y en la comunicación holística, espiritual, quienes practican y difunden este momento de tránsito inminente de la tercera a la quinta dimensión son los llamados trabajadores de la luz. Sanadores, terapeutas, angeólogos, reiki masters, masajistas, floriterapistas, chamanes, curanderos, parteras, guías espirituales, naturistas, médicos de enseñanza ancestral, cantadores y danzantes de la luna y el sol, temazcaleros, herederos de enseñanzas de las plantas de poder, las flores, las piedras, las plumas, homeópatas, conocedores y estudiosos del reino elemental, dotos en el lenguaje de los animales y los seres vivos. Para acercarnos a este tema, entrevistamos a 3 personas que se han dedicado a este estudio, lo han llevado a la práctica personal y lo comparten con otros, a través de actividades grupales o consultas privadas. Las 3 viven en diferentes lugares del planeta y a las 3 las hemos sorprendido con estas preguntas. Melinda Peto, de Estados Unidos. Dita Elfsne, de Latvia, Letonia, y Mónica Estrada, de México. Melinda Peto ha tenido un camino de descubrimiento para toda la vida. Ha estudiado las profundidades de las religiones del mundo y se ha entrenado en varias modalidades de curación.
Tiene doble titulación en periodismo y comunicación del habla. Melinda es una emprendedora y ha trabajado extensamente en la comunidad empresarial. Ella ha viajado por el mundo visitando sitios sagrados y es una estudiante de la naturaleza esotérica de la vida. Ha sido aprendiz con varios maestros de múltiples tradiciones, como el chamanismo, el budismo zen, la escuela de misterio egipcia, la astrología y la investigación personal de la conciencia. Dita Elfsne, de Latvia, es terapeuta del renacimiento, cuenta con un espacio de apertura para que las personas se sientan a sí mismas. Hace sesiones personales y sesiones grupales, retiros, talleres. Inspira y guía a las personas a encontrar y confiar en su propia verdad interior. Viajera del mundo. Con acercamientos profundos al mindfulness, conocedora de la sensibilidad y energía humana, amante de la libertad. Sacerdotisa. A través de mi propio viaje, me encanta inspirar a las personas a vivir con más sinceridad, en primer lugar hacia sí mismas. Cuando mi corazón está floreciendo, soy una dicha andante. De gran influencia en su comunidad por su labor espiritual, trabaja con grupos para compartir enseñanzas de su tierra. Mónica Estrada es buscadora de visión, terapeuta holística. Entrenadora física. Conocedora de nutrición y plantas medicinales. Guía espiritual. Temazcalera de tradición lakota. Su labor en la sanación holística e integral le ha otorgado un importante lugar en su comunidad por sus eficaces métodos de sanación para problemas emocionales, psíquicos, energéticos o físicos, tratados desde el punto de vista de la nueva medicina integral. Ellas hablan sobre este momento que surge ahora que estamos generando una nueva manera de reconocernos, en medio de la autoconfrontación, la manipulación y el desastre, donde parece que siempre puede verse esta dupla dialéctica. El bien y el mal, la entropía y el orden, arriba y abajo, la ventana o el hoyo, la luz o la sombra. ¿Cómo describes la quinta dimensión? Melinda. El físico Oscar Klein la describe como una dimensión invisible para los humanos en la que las fuerzas de gravedad y electromagnetismo se unen para crear una teoría simple pero elegante de las fuerzas fundamentales. Hoy, los científicos usan 10 dimensiones y la teoría de cuerdas, para explicar dónde se encuentran la gravedad y la luz del espectro electromagnético. Aunque soy una estudiante de física, mi referencia proviene de indagar en la conciencia sobre otras realidades dimensionales. La quinta dimensión es una realidad que es puro amor divino, la esencia de la creación. Es una energía vibratoria pulsante que está dentro de nosotros. Es un lugar de paz y el aliento del universo. Tenemos la capacidad de acceder a diversas realidades dimensionales. A medida que cambia nuestra realidad tridimensional, la humanidad se está abriendo a la capacidad innata de vivir una realidad de amor puro de quinta dimensión. Nuestra encarnación es la clave para niveles superiores de conciencia y otras realidades dimensionales. Mónica. La quinta dimensión es una elevación de la frecuencia vibracional de nuestro ser, en la cual tomamos conciencia de nuestro poder como seres de luz, con capacidades ilimitadas y en la conciencia divina total. Dita. Ahí es donde siento que toda la vida está sucediendo por una razón especial. No siento. Percibo el juicio de dualidad. Siento poderosa felicidad amorosa y la presencia de Dios, en todos y en todo, constantemente. Se siente como si estuviera en cada molécula de existencia, respirando en el aire, espacio, alrededor y en todas partes. La quinta dimensión para mí es como vivir, amar y respirar ese amor en cada célula de mi cuerpo. Y parece que podría abrazar a toda la tierra con ese amor, esa energía podría ser la madre más amorosa para todo y para todos. Todos los sentimientos se transforman como bendición y aceptación divinas. Constante estado de asombro, maravilla y dicha. ¿Podemos vivir en ambas dimensiones al mismo tiempo o vivimos en todas las dimensiones? Melinda. Sí, dado que somos la encarnación de la luz y la energía vibratoria, somos parte de muchas realidades dimensionales. Nuestra energía está en forma en la tercera dimensión, no estoy tan segura en la quinta dimensión como. Mi conciencia es que nos manifestaremos más como seres de luz en nuestra realidad de quinta dimensión. Mi comprensión de la quinta dimensión se está desarrollando actualmente. Lo que sí sé y he sentido es una orientación radiante, dichosa y basada en el amor dentro de mi cuerpo, mente y corazón. Tenemos la capacidad ahora de acceder a la quinta dimensión. Lo que se requiere es la creencia de su existencia, y la limpieza de energías vibracionales con patrones más bajos, como el miedo, la vergüenza y el odio, en nuestra encarnación consciente. Mónica. Sí, es posible vivir en las dos dimensiones al mismo tiempo ya que, cuando tomas conciencia del potencial puedes moverte entre dimensiones. Dita. Seguro que se puede. Lo estoy haciendo ahora mismo.
Conozco personas, y en la tercera, las percibo de manera diferente. Desde la quinta dimensión todo es amor. No estoy segura si ellos viven en tercera o quinta dimensión, definitivamente podemos coexistir en paralelo. Supongo que no nos encontramos tan a menudo si no hay una conexión de frecuencia o tirones específicos para encontrarnos. ¿Crees que las personas están prestando más atención a sus vidas? Melinda, si alguien es ajeno a la vida, se verá obligado en este momento a despertar. Están sucediendo tantas cosas a nivel planetario que es difícil meter la cabeza en la arena. Lo que se necesita es un proceso gentil y compasivo de hacer un inventario de nuestros valores y de lo que es realmente importante en nuestras vidas, no solo a nivel individual sino a nivel planetario. Un camino espiritual es un camino humano. No hay separación de nuestro espíritu con nuestros cuerpos. Existimos como uno. Si entendemos que nuestra conciencia es parte de una conciencia familiar, una conciencia social, con una conciencia global, comenzamos a comprender la importancia de cómo vemos y vivimos nuestras vidas. Nuestros pensamientos son energía que existe y se manifiesta en acciones, ya sea consciente o inconscientemente. Mónica, sí, creo que muchas personas ya están poniendo más atención en sus propias vidas, sobre todo en este tiempo de cuarentena, cuando tuvimos oportunidad de darnos cuenta de lo que verdaderamente es valioso que somos nosotros mismos como humanidad. Dita, puedo decir por mí y mi familia del alma, definitivamente, sí. La vida se vuelve más consciente y especial. Se desarrolla la libertad de ser lo que somos en el fondo. Con todo esto, ¿creen que podemos practicar la comunicación mental o telepatía? Melinda, absolutamente. ¿Alguna vez has pensado en alguien y luego te llaman? Quizás sueñas con un amigo y descubres al día siguiente que falleció. Melinda, como parte de una conciencia colectiva, todos tenemos la capacidad de comunicarnos a través de la telepatía. También pienso que a medida que la Tierra se mueve hacia la realidad de la quinta dimensión, la telepatía puede ser el modo de comunicación para los humanos. Actualmente, hay algunos que se dan cuenta de sus habilidades y tienen la capacidad de conectarse a través de la clarividencia, ver imágenes en la mente, clarividencia, escuchar los pensamientos de otros, clarividencia, conocimiento inmediato y clarividencia, sentir los pensamientos de otros. La telepatía es un aspecto de esto. Mónica, sí creo que podemos practicar la telepatía. Practicando más el silencio y el descanso mental para entrar en esas ondas cerebrales en donde se da la comunicación telepática. Existen algunas técnicas para activar la glándula pineal donde podemos acceder a la información de la fuente, la matriz creadora. La pregunta es ¿para qué se ha elevado la resonancia Schumann y qué es lo que está generando? Estos cambios afectan como todo proceso de cambio, y se viven con temor, incertidumbre, emociones alteradas, o por el contrario con esperanza. Las modificaciones vibratorias que nos afectan a la humanidad y al universo, nos llevan a un despertar que se conoce como el despertar de la conciencia, o despertar. A lo que nos referimos es a un cambio de paradigma en donde empezamos a reconocernos de manera colectiva, entendiendo que nuestra esencia es divina o que somos seres de luz y que todos somos uno y formamos parte del todo. En cuanto a las dimensiones en el sentido espiritual, vendrían a ser como los diferentes estadios que vamos experimentando en nuestro camino hacia el ser único, es como la escala de Jacob. La escalera ya se encuentra ahí, es decir, las dimensiones, pero su vibración es distinta a cada paso. A mayor vibración mayor conciencia, cada escalón una mayor altura, en conocimiento y comprensión y viceversa, entre más densidad más apegos, más materialidad, mayor dualidad, más permanencia en la difícil y caótica 3D. Existen según algunos autores, que hablan sobre 7 dimensiones perceptuales, pero refiriéndose con respecto a dónde se encuentra actualmente la Tierra, aunque hay otras dimensiones que están fuera de nuestra comprensión humana. Y no tiene caso especular sobre ellas. Hacer un cambio de dimensión significa expandir la conciencia, cambiar la forma en que percibimos lo que llamamos realidad, cambiarme a mí mismo, comprender que lo que hago al otro me lo hago a mí, comprender que lo que veo en el otro es el reflejo de mí mismo. Para mí significa principalmente empezar a responsabilizarnos y a salir de nuestro sueño para vivenciar la realidad. La quinta dimensión implica recordar que somos seres de luz, recordar nuestra divinidad y unicidad, despertando nuestra sabiduría interior y dejando atrás el pensamiento dual y de separación. A diferencia de las primeras dimensiones, la quinta no es una dimensión física sino energética. El mejor ejemplo de esta dimensión es cuando contactamos con nuestro yo superior.
En esta dimensión se encuentran vibrando seres que llamados los maestros ascendidos y los guías espirituales, que son almas que experimentan la conciencia grupal y escogen hacer un servicio para la evolución de sus hermanos que están vibrando en una frecuencia más lenta. Esta dimensión es de luz y se percibe holográfica o lumínicamente y ahí vibra nuestra divinidad. La sexta y la séptima son dimensiones más similares, que son difíciles de describir ya que están superpuestas y sus límites son permeables. Algunos, estudiosos de este tema, consideran que la sexta dimensión es la frecuencia crística o búdica, que es la dimensión en donde se recuerda totalmente que se es el todo. Este estado de conciencia tiene como característica que es compasiva iluminada, es el regreso a casa, todo se experimenta como uno, la conciencia es ilimitada. En la séptima dimensión, la experiencia es multidimensional y de integración total, es de luz pura y principalmente de amor. Nuestra conciencia aún no está sincronizada con la nueva energía que nos rodea, no hemos entrado en coherencia. Y a unos más y a otros menos, según su nivel de desfase les afecta el cambio y se traduce en fricciones, enfermedades, problemas a veces demasiado bruscos y difíciles. Sea como sea el cambio, este ya está programado genéticamente y en nuestra memoria celular que se encuentra conectada siempre a la fuente. Lo mejor que podemos hacer, es evitar como dice Enrique Corbera hacer juicios y sentirnos separados. El siguiente paso consiste en ponernos en manos del Espíritu Santo, Yo Superior, Inspiración Universal, Dios o como gustes llamarlo, porque según dice en el libro Un Curso de Milagros, una de las funciones del Espíritu Santo que considero más importantes consiste en ayudarte a reinterpretar tu percepción y enseñarte que no entiendes lo que percibes, porque tu mente está dividida. Cuando ofreces al Espíritu Santo la situación que te hace daño, Él la reinterpreta y tú experimentas paz. A través del Espíritu Santo, nos liberamos de la culpa y así podemos sanar nuestra mente. Cuando la mente se sana, el cuerpo la sigue. El Espíritu Santo nos enseña que lo que parece diferente es igual, pero manifestado de una forma complementaria u opuesta. Cuando somos capaces de percibir a nuestro opuesto como una parte de nosotros mismos, entonces la mente tiene la posibilidad de integrarse y así sanar. La sanación es el resultado de dejar de percibir algo separado para interpretarlo como perteneciente a uno mismo. Ya no hay lucha, ya no hay culpa, sino comprensión. En esta situación abrimos nuestro ser, a una nueva dimensión, a otro estado de conciencia, a la unidad y podemos despertar. El Dr. Brandenburg afirma que los Grays llegaron a acuerdos con los Estados Unidos y otros gobiernos, que violaron impunemente en sus experimentos genéticos, y comenzaron a crear híbridos que serían utilizados para suplantar a la raza humana. Afirma que los experimentos de hibridación fracasaron debido a la incompatibilidad entre la sangre de la humanidad, basada en hierro, y la sangre de los Gray, basada en cobre. El Dr. Brandenburg dice que la Tierra y nuestro sistema solar están en una zona neutral de la galaxia, por lo que al menos 3 genotipos extraterrestres distintivos han estado luchando entre sí para controlar el destino de la Tierra. Describe a estas 3 razas como los Zeta-Grays, los reptiles del sistema estelar Draco y los pleyadianos de apariencia humana, también conocidos como nórdicos. Según el Dr. Brandenburg, los extraterrestres de aspecto humano de las Pléyades son los ancestros genéticos de la humanidad y están aquí hoy para ayudarnos a impulsarnos hacia un futuro al estilo Star Trek. Él corrobora al profesor Jaime C. que la primera administración de Trump estaba en contacto con una federación galáctica / pleyadianos y que durante su segunda administración entrante, la verdad será revelada a toda la humanidad. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido dedos arriba y comporte el video para no ser apagado por las élites.